Ahora ya estamos grabando, así que bien. Yo les subí como material complementario al aula virtual. Me habían pedido si les podía subir un videito de cómo poder crear bases de datos en Postgre. Yo les subí ahí un pequeño video utilizando una de las herramientas que nos trae Postgre para poder crear la base de datos con sus elementos, ¿sí? Así que cuando tengan un tiempito por ahí, pueden ir mirando eso. Y la idea de hoy es que podamos acceder desde nuestro .NET a las bases de datos de Postgre. Estoy un poco torcido acá con la cámara porque preparé otro equipo para poder trabajar con esto, que les voy a compartir pantalla, así empezamos a trabajar. Bien. Perfecto. Bien. Primero de todo, nosotros lo que tenemos que hacer es cuando trabajamos con alguna base de datos, algún servidor de base de datos, es ver si tenemos los controladores necesarios como para poder acceder a esas herramientas, ¿sí? Bien, nosotros vamos a trabajar, dijimos, con un servidor Postgre. Yo ya lo tengo instalado en este equipo, está de manera local, así que vamos a pasar directamente a lo que es nuestra aplicación, ¿sí? Acá yo puse en mi formulario puse un botón 1 y teóricamente en ese botón 1 yo voy a conectar con mi base de datos, ¿sí? Nosotros tendríamos que estar importando la referencia ¿cómo es? A las librerías que vamos a utilizar para poder acceder a las diferentes clases o los diferentes métodos para poder manipular las conexiones y demás herramientas que vamos a ir utilizando. Nosotros podemos tomar dos caminos. Una es empezar a escribir el código y cuando el Visual Studio nos diga que hay un error, pedirle que nos instale las dependencias, ¿sí? Vamos a intentar hacer eso primero. Yo les voy a mostrar dos maneras de poder trabajar, ¿sí? Y una puede llegar a ser esta. Por ejemplo, vamos a dimensionar, ¿sí? Mi conexión, por ejemplo, vamos a decir que va a ser, ¿sí? Un nuevo, ¿sí? Vamos a hacer un nuevo. Bien. Voy a decir que va a ser un nuevo NGP SQL Connection. Aquí estoy colgado con el mouse. Bien, fíjense que me resalta como si esto fuese un error, ¿sí? Y si yo me vengo a pedir las posibles opciones de corrección de error, fíjense que me aparece instalar paquete de NGP SQL, ¿sí? Y yo le puedo decir ahí que busque e instale la última versión, ¿sí? O le puedo decir instalar con el paquete o el administrador de paquetes. Esta sería una de las posibles soluciones, ¿sí? Bien, yo me voy a olvidar de esto primero, ¿sí? Y les voy a mostrar otra forma de poder gestionar diferentes tipos de paquetes, ¿sí? Para eso me voy al menú de herramientas. Dentro del menú herramientas me vengo al administrador de paquetes NuGet, ¿sí? Y ahí digo administrar paquetes NuGet para la solución. Es decir, para esta solución que estoy trabajando. Hago un clic ahí y ahí me va a decir, bueno, si yo me fijo en instalado, me dice que no hay o no se encontraron paquetes. No tengo ningún paquete instalado para esta solución. Me vengo a la pestaña de examinar, ¿sí? Y acá yo puedo buscar. El paquete que yo voy a buscar es npg, perdón, SQL. Y aquí me aparece
NPG SQL y ahí me dice, bueno, que es un paquete para open source para .NET, ¿sí? Y que es un proveedor de datos para PostgreSQL. Ese elemento voy a seleccionar, o ese paquete, mejor dicho, y le digo que me instale en este proyecto que estoy trabajando yo, ¿sí? Entonces, una vez que marcamos, me debería decir instalar. Un segundito. Bien. Vamos a ver qué pasó acá que no nos deja. Ahí está. Está un poquito más abajo. Y ahí tenemos el botoncito que dice instalar. Al presionar instalar, me pregunta si yo quiero instalar esto. Le vamos a decir que sí. Y ahí empieza el proceso de instalación. Un segundito. Bien. Una vez que yo instalo el paquete, lo que tengo que hacer simplemente es importar. Vamos a decirle import y le vamos a decir npg SQL. ¿Sí? Bien. Una vez que tenemos instalado, ven que desaparece el error que teníamos. Bien, ahora ya tenemos el paquete instalado, hemos importado la referencia, ¿sí?, al elemento que queremos trabajar, y a partir de ahí ya tenemos todas las herramientas necesarias como para poder empezar a conectar con la base de datos. Bien, lo otro que tengo acá comentado en la línea de código sería mi cadena de conexión, ¿sí? Bien, vamos por acá. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es generar nuestra conexión, ¿sí? Ya tengo el objeto que teóricamente va a ser una nueva conexión de NPG SQL, y lo que tendría que hacer ahora es darle la cadena de conexión. Entonces voy a decir, mi conexión, punto, connection string, va a ser igual, cambiar el teclado otra vez, y ahí te debería decirle la cadena de conexión, ¿verdad? En este caso, yo le voy a traer lo que tengo ahí abajo comentado, que es la conexión. Y aquí vemos que, vamos a ver si saco esto. Vamos a sacar esto. Bien, y ahí tenemos. ¿Se alcanza a leer bien, chicos? Sí, profe. Perfecto. Bien, y fíjense, ahí tenemos el servidor, que en este caso está en el host local, ¿sí? Sería el 127.0.0.1 o localhost, como ustedes quieran. El puerto, en este caso Postgre, trabaja en el 5432. La base de datos, en este caso mi base de datos se llama mi escuela, ¿sí? Y el user va a ser Postgre para mí, y el password es ese que aparece ahí, ¿sí? Ese sería el password para mi usuario Postgre para esa base de datos. Bien, y de esta manera, chicos, nosotros estaríamos trabajando tal cual como lo habíamos visto en la clase pasada. Una vez que tenemos la cadena de conexión, lo que deberíamos hacer sería intentar abrir la conexión. Entonces acá podemos poner un try, ¿sí? En este try nosotros podríamos intentar decir mi conexión.open, y en el caso que esto funcione, podemos hacer un msgbox, y a ver las comillas que están acá, sí. Bien. Y acá vamos a decir, bueno, si esto funciona bien, vamos a decirle un conectado. Un segundito. Bien. Excelente. Entonces, vamos a decir, si todo fue bien, le mostramos el mensaje de conectado, y en el caso que no hayan dado bien esto, vamos a hacer un msgbox, entre paréntesis y comillas también,
hice clic no sé dónde. Le vamos a decir, no se pudo conectar. ¿Sí? Bien. Y con esto, teóricamente, nosotros estaríamos conectando ya con la base de datos. Si yo pruebo correr esto y si no le erré ningún dato, ¿sí?, de mi cadena de conexión, se debería estar conectando a mi base de datos. No están viendo esto, ¿no? Ya les comparto. Déjame compartir eso para... Vamos a compartir de nuevo. Y en teoría, al presionar el botón este que tenemos acá, que dice conectar, nos aparece el mensaje de conectado. Bien, de esta manera pudimos conectar con esa base de datos, ¿sí? Vamos a cerrar esto. Les vuelvo a compartir la ventana del Visual. Y de esa manera generamos la conexión tal cual lo habíamos hecho la clase anterior con el SQL Server, ¿sí? Bien, después a partir de ahí, ¿qué nos quedaría por hacer? Nos estaría quedando hacer los diferentes comandos, ¿verdad? Tanto sea para insertar algún registro o como para eliminar algún registro de nuestra base de datos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es agregar un botoncito por acá. Este dice conectar, vamos a agregar otro botón por acá. Y a este botón le vamos a poner insertar. Me comí ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Perdón, todavía no te escuché bien. Por ahora ninguna en mi caso. ¿Todo bien? ¿Se entendió? No sé si soy yo que estoy escuchando mal. Yo por ahora no tengo ninguna duda. ¿Podría? Sí. No, que sí, que se escucha mal, no sos vos nomás. Ah, no solo yo. Todavía, si nos escribís en el chat, te agradecemos. Ah, el número del servidor, bien. El número del servidor, acá vemos que yo puse 127.0.1. El número del servidor, en este caso yo estoy trabajando en un servidor local, es decir que el servidor se encuentra en la misma máquina en la cual yo estoy corriendo mi programa. Y ese número de IP que tenemos ahí, que aparece como 127.0.0.1, hace referencia al host local, es decir, a mi equipo. Es como que yo ponga localhost, simplemente que pongo con una IP genérica que hace referencia al equipo local. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguno por ahí, chicos? No, de mi parte no. Bien. Si aparece algo en el chat, me avisan porque no estoy viendo el chat. A ver qué pasó acá. Bien. Exactamente. Bien, vamos entonces por acá. Vamos a ver. Vamos a nuestro botón insertar. Bien. En este botón insertar nosotros lo tenemos que crear es un comando, ¿verdad? Para poder ejecutar una instrucción SQL que nos permita a nosotros insertar un valor en alguna base de datos, mejor dicho, ¿no? O mejor dicho, en alguna tabla de esta base de datos, que es la que estamos utilizando nosotros. Bien. Entonces, veamos. Vamos por acá.
¿Soy yo o hay alguien que está tipeando por ahí? Es Javier Ignacio. Ah, está bien. Javier Ignacio que está tipeando. Sí. Está, sí, está. No, está bien, Javier, no te hagas drama. Pensé que era mi otro micrófono que estaba abierto, entonces que acá va a pasar algo raro enseguida. Bien, entonces, vamos a dimensionar un comando, ¿sí? Vamos a decirle comando, ¿sí? Y vamos a decir que esto va a ser un NGPSQL punto NTG-SQL command. Bien, por acá. Bien. Y esto vamos a decirle, ya le vamos a dar un valor, vamos a decir que esto, ¿sí? Va a ser igual a un nuevo. Fíjense que yo lo que estoy haciendo acá en esta misma línea, estoy dimensionando comando, que va a ser un nuevo NGPSQL command, y además ya le estoy por setear un valor, ¿sí? Entonces, de esta manera, no solamente lo creo, sino ya lo seteo también, ¿sí? Entonces, va a ser igual a un nuevo NGPSQL command. Y acá yo ya debería... Ay, perdón. Ahí está. Y acá lo que voy a hacer es pasarle ya directamente la instrucción SQL para la inserción. Y acá es tal cual como veníamos haciendo con el... ¿Cómo es? Con el SQL Express. Ahí esto sería ya SQL puro, ¿verdad? Acá nos vamos a decirle insert into, mi base de datos se llamaba, perdón, mi tabla se llama alumnos, si no me equivoco, alumnos, ¿sí? Insert into alumnos, y ahí le vamos a decir values, perdón, no es values. Sí, Marcos. En el caso de insertar, siempre estamos hablando de que previamente están creadas las tablas en la base de datos, ¿no? En el Postgres tenemos que tener las tablas creadas para insertar los datos. Exactamente, siempre, si no tenemos creada la tabla, tendríamos que crearla. Normalmente desde la aplicación normalmente no creamos las tablas, normalmente, ¿sí? Normalmente se crea la estructura de datos antes y desde la aplicación simplemente hacemos inserciones de datos, hacemos consultas y como yo le decía en la clase anterior, ni siquiera eliminamos datos. Normalmente en sistemas marcamos registros como eliminados, pero no se los eliminan realmente de las tablas, ¿sí? Bien. Sí, sí. Perfecto. Bárbaro. Bien, entonces, vamos a decir que vamos a insertar en alumnos y acá deberíamos estar abriendo paréntesis, ¿verdad? Y ahí debería ir la lista de campos. Si me dejan chusmear un poquito, que no me acuerdo bien qué campos tenía mi tabla. ¿Llegaron a ver el video ese para crear la base de datos con el PG admin? Sí, nosotros, en el caso de mi grupo, estamos trabajando con Postgres y ya tenemos la base de datos, pero bueno, sí. Bien, excelente. Bien, ahí yo recién abrí para chusmear un poquito cómo eran los atributos de mi tabla, ¿sí? Bien, entonces, bien, tengo legajo, apellido y nombre. Tengo como legajo autonumérico, no lo voy a poner, así que me quedo con apellido y nombre, ¿sí? Entonces, por acá iría apellido. Estoy diciendo cualquier cosa acá en mi consulta. Esto no lleva comillas acá. Ya estoy entreverando con PHP. Tenemos apellido y tendríamos nombre.
Bien. Nos quedaría decirle entonces, a ver, un paréntesis me comí la página. Los valores, valúes, y acá podríamos estar hardcodeando para no dar mucha vuelta, ¿sí? Podríamos decirle que uno de los valores, se me va a dar error, voy a poner así nomás, me va a dar error, no importa. El apellido vamos a poner López, coma, y deberíamos decirle el otro valor, que era nombre, ¿no? Vamos a ponerle Roberto. Bien. Estaríamos cerrando el paréntesis de esto, ¿sí? Y me quedaría la comilla, una comilla y otro paréntesis, ¿verdad? Bien. Y teóricamente ahí tendríamos nuestra consulta, ¿sí? De inserción. Y lo que nos quedaría por el momento sería ejecutar este comando, ¿no? Entonces acá vamos a ponerle comando punto execute non-query, ¿verdad? Bien. Y como ven, yo en realidad voy a ejecutar esto, me parece que me va a dar error porque no le puse las comillitas simples, pero debería estar insertando. ¿Qué es lo que le quería mostrar acá? Que nosotros tenemos las herramientas con este modelo o esta, mejor dicho, con esta librería que hemos agregado, ¿sí? A nuestro proyecto. Lo que tenemos es el árbol de objetos o de propiedades para poder trabajar como si fuese un SQL Server, ¿sí? Un segundito, tengo algo por acá que no veo. Bien. Ahí está, bien. Y de esta manera ya tenemos el comando, tenemos cómo ejecutar el comando, vemos la conexión, cómo hicimos la conexión con el PostGrid, como si fuese un SQL Express. Eso lo hicimos gracias a que hemos agregado la referencia al NPG SQL, ¿sí? Bien. En el caso que trabajemos, por ejemplo, con un servidor de MySQL, el MySQL también tiene un conector especial que es justamente que deberíamos estar agregando para poder conectar con ese servidor de base de datos. Bien. Bueno, después, ¿qué nos quedaría? Hacer el eliminar. Eliminar lo hicimos la clase pasada, ¿no? Creo que no llegamos a hacer eliminar. No, creo que no recuerdo, pero creo que no. No Que usted hicimos. dijo, nos comentó que no se eliminaba, sino que se... Se marca como eliminado, sí, Claro. exactamente. Sí, Mati, te escucho. Sí, profe, lo que quería consultarle es que cuando ejecuta lo que acaba de hacer y cada vez que aprieta el botón, ¿se volvería a cargar el mismo dato? Claro, O en sea, este caso sí, ¿cargaría muchas veces el mismo dato en la base de datos? en este caso sí, porque está hardcodeado. Hardcodeado es cuando nosotros ponemos en el código, digamos, un dato que sería, no lo vamos a llamar constante, sino que vamos a decir un dato fijo. ¿Por qué? Porque nosotros lo escribimos ahí. Para que no sea un dato fijo, esto debería estar en un cuadro de texto, ¿verdad? Donde el usuario pueda poder insertar ese valor. Por ejemplo, vamos a ver si los ponemos por acá así. Vamos a marcar esto por acá. Yo tendría que poner, vamos a decir, un text box. Un segundito. No sé qué hice. Bien. Selecciono un text box, lo pongo por acá y pongo otro por acá, ¿sí? Y esto sería textbox 1 teóricamente y textbox 2, ¿sí? Lo que nosotros deberíamos hacer desde el código, vamos a volver a insertar, sería en vez de poner López y Roberto como apellido y como nombre, deberíamos estar insertando el contenido de ese cuadro de texto. Para ello lo que tenemos que hacer acá, ¿sí? Sería cortar esta consulta, que sería una de las formas. Ya me equivoqué de comillas, esta es, bien. Yo voy a cortar esa consulta ahí y voy a concatenar. Vamos a concatenar. Bueno, a ver dónde estará el... Ahí, no, tampoco este. Cambié de teclado.
el 6. Simultáneamente es esto. No son. Ahí está. Bien. Y ahí yo debería estar concatenando. En vez de poner López, ahí debería estar poniendo textbox1.text. ¿Sí? Esto sería punto text. Vamos a suprimir esto. Y estaría volviendo a concatenar. ¿Sí? Serían una comilla simple, que acá la comilla simple, que ya me olvidé. La comilla simple en este teclado estaría ¿dónde? Acá. Debería ser esa, sí. Bien, acá me olvidé una comilla simple, así que la vamos a agregar por acá. Ahí va una comilla simple. Y acá vamos a volver a concatenar esto, ¿sí? Y en vez de poner Roberto, lo que deberíamos estar poniendo sería el textbox 2. Sacamos Roberto. Sería el textbox 2. Punto text. Y estaríamos volviendo a concatenar. Sería esto, comilla doble. Y iría una comilla simple. Ya me equivoqué, comilla doble. Comilla doble. La comilla simple. Me saco esto y quedaría así. Bien. Y de esa forma lo que estamos haciendo es tomando los datos de los cuadros de texto. Entonces, vamos a ejecutar a ver si no se rompe nada. Ya les comparto esto. Bien. Entonces, yo lo que debería hacer es conectar con la base de datos, ¿verdad? Ahí me dice que está conectado. Entonces, acá yo podría poner Rivas, María, y si le doy insertar y si está todo bien, debería insertar. Aparentemente, ¿qué pasó ahí? Hay un error, ¿sí? Bien, ¿qué dice acá? Acá me está diciendo que... No estamos viendo la pantalla nosotros, profe. Ah, perdón, ya les comparto. Me acaba de arrojar un error, ¿sí? Ya les comparto si ustedes ven también el error. Vamos a compartir esto. Bien. Me tiró afuera, ¿por qué? Porque generó un error, ¿sí? Ahí yo no puse el try. Al no poner el try, hubo un error y se colgó la aplicación, ¿sí? Justamente por eso es que ponemos el try. Bien. Acá me dice que se generó una excepción inválida o una operación que no es válida, ¿sí? Y me dice que la conexión, la propiedad de la conexión no está bien inicializada, ¿sí? Y yo miro por acá y me dice que el botón 2, hay un código externo, no sé qué. Bien. Deberíamos poner un try y recuperar el error, así tenemos una mejor descripción. Entonces, vamos a poner el try. Vamos a poner el try. Esto lo vamos a hacer del lado del control X, sacamos acá y lo vamos a poner en el try. Bien. Y acá vamos a poner msgbox y le vamos a decir, ya me recomillo otra vez. Y que le vamos a decir error y lo vamos a concatenar con el ex punto
message. Entonces, de esta manera, nos va a dar un error un poquito más específico. Bien, yo voy a ejecutar esto, voy a conectar. La idea es que me dé el error, ¿sí? Ah, perdón, les voy a compartirlo, si no, no van a ver ustedes. Bien, entonces, me dice que está conectado. Una vez que está conectado, cargo esto con, vamos a ponerle 2E por ahí y 2R por acá. Y le vamos a decir insertar. Bien, me dice que la conexión, hay una conexión que no está inicializada. Bien, a aceptar. Bien. Vamos a ver ahora entonces cuál es el mensaje, o mejor dicho, cuál es el error que tuvimos ahí. A ver si le pescamos. Porque puede ser que yo haya creado la base de datos nueva y puede ser de que yo le haya errado en algo. ¿Sí? A ver. ¿Puede ser que la dirección de la base de datos esté mal? No, la dirección está bien. La dirección está bien. Bien. A ver, puede ser, a ver, no, los nombres están bien. Las comillas. A ver. Corto ahí, agrego. Bien. Bien. Acá me está faltando algo. Acá me está faltando. Fíjense. ¿Se alcanza a ver la ventanita que se abrió ahí? Fíjense que dice NGPSQL command. Dice el comando de texto que es un tipo de string. Mejor dicho, que está esperando un string, coma, una conexión. Yo escribí el string, pero no puse la conexión. Por eso cuando quiero ejecutar el comando, no se encuentra con la conexión a quién aplicar ese comando. Ahí debería ir mi conexión. Mi conexión. Y ahora se cree que esto debería funcionar, a no ser de que nos hayamos equivocado en otro lado. Bien. Vamos de vuelta. Vuelvo a ejecutar, les vuelvo a compartir. Conecto a una base de datos, me dice que está conectado, ¿sí? Le voy a agregar, entonces, un Rivas, o el de Juan, y le damos insertar. Bueno, ahora sí. Hay un error de sintaxis cerca de Juan en la posición 54. Y me parece que el error que estamos teniendo ahí es que nos separamos con coma los atributos. Vieron que puse las comillas, comilla simple, comilla doble, y me olvidé de poner una coma. Le corrijo rapidito acá. Le corrijo rapidito por acá. Acá, a ver, es comilla simple. Ah, me faltó una coma y una comilla simple. Dos cosas me faltan. Les comparto para que ustedes vean también. Bien, un segundito. Les vuelvo a compartir el OBS. Veamos. Es un error de comillas lo que tenemos acá, en este momento, ¿sí? Este error de comillas dice, fíjense que yo el textbox1.text lo encerré con una comilla simple y otra comilla simple. Este textbox2 también lo tengo que cerrar en comilla simple. Yo puse la de cierre
pero no puse la de apertura. Y cada atributo tiene que ir separado por una coma, ¿sí? La comilla estaba acá. Ahí está. Ahora sí, le agregué la coma, le agregué la comilla que me estaba faltando, y ahora sí debería haber quedado. Bien. Vuelvo a compartir. Volvemos a conectar. Me dice que se conectó. Vamos a agregar ya 2 letras, no quiero escribir más. Y le damos insertar. Bien. Ahora me dice que no existe la relación alumno. ¿Qué le pasó a mi base de datos? Bueno, este ya es un error de mi base de datos, ¿sí? Me dice posición 13. Si le doy a aceptar, ahí ya es un error en la base de datos, ¿sí? Ese error 13 que me está dando, que me dice no existe la relación alumnos, o me equivoqué en el nombre de la base de datos, no porque se conectó. A ver, el nombre de la tabla puede ser que esté mal. Voy a mirar rapidito a ver acá. Alumnos, está bien. Bien. Bueno, en teoría el botón insertar debería ser así. Insert into alumnos, apellido, nombre. Bien, me está dando un error de la base de datos, ¿sí? Ahora me tengo que sentar a mirar el Postgre y a ver qué le pasó a mi Postgre que no me está insertando. Bien. Volvemos al código. ¿Quién era que me había preguntado? Era por los datos si queríamos poner, si siempre guardaba el mismo dato. Me olvidé quién era. Yo, Mati. Mati. Yo Bien. Bien, Mati. Para tomar los datos de un control, en este caso yo puse cuadros de texto, esta sería la forma correcta, ¿sí? De tomar los datos o insertar datos, ¿sí? Dentro de nuestra consulta, ¿sí? El ejercicio pasado yo le mostré de 2 formas. Esta es la que yo normalmente uso, ¿sí? Se hace un poquito larga y con líos de comillas, pero es una forma que en cualquier lenguaje vos podés trabajar, ¿sí? Escribirle el insert, digamos, entre las comillas, ¿no? Y cuando querés insertar un dato, nosotros cortamos. Fíjate que se pinta en naranja. Perdón, yo no estoy compartiendo, ¿no? No, profe. No, no. No, ahora no. Sí, ya les comparto. Bien, vamos a ver. Ahora sí. Bien, fíjate que cuando empieza el insert, esto que está todo en naranja, hasta acá, que es donde yo cerré la comilla doble, ahí yo corté mi cadena de caracteres para poder concatenar, ¿sí? A través del ampersand, el contenido de un cuadro de texto, ¿sí? De ahí vos podrías tomar, qué sé yo, de un combo box, podrías tomar de algún otro tipo de control el texto que querés insertar. Normalmente, si es entrada de datos, normalmente es un cuadro de texto. Hay veces que también tomamos de listas, ¿sí? O listas desplegables, o de alguna lista donde el usuario seleccionó algún elemento. Después vuelvo a concatenar, y ahí fíjate que aparece otra vez la comilla doble, que está encerrando ¿qué? 2 comillas simples con una coma en el medio, que sería simplemente para que la comilla simple que encierra el valor y la coma que va a separar de un valor de otro, ¿sí? Y ahí vas encadenando a través del ampersand cada uno de los atributos que querés insertar en tu base de datos, ¿sí? O en tu tabla, mejor dicho. Y bueno, y después con el execute non-query debería ejecutar la consulta, que en este caso yo tengo un error en la base de datos, tal vez algún tipo de datos que creé, habré seleccionado mal, y eso es lo que me está dando el error ese. Que lo voy a tener que mirar, o si no voy a tener que crear otra tabla como para poder hacer. Ya se nos está yendo el tiempo, así que vamos a dejarlo ahí, y les voy a hacer un videito de cómo que se guarda esto, y les voy a pasar un ejercicio que tiene
haciéndole la inserción, haciéndole la eliminación y la actualización de una tabla, todo en diferentes botoncitos, entonces le queda como para que ustedes tengan de guía el código para cada una de esas acciones. Bien, hay otra cosa que por ahí que nos va a pasar, es que hay veces que nosotros vamos a trabajar con datos de más de una tabla en un mismo formulario y vamos a hacer actualizaciones o vamos a hacer inserciones en diferentes tablas con datos que se relacionan. Les voy a plantear un ejercicio de ese tipo para el próximo lunes, ¿sí? Vamos a hacer, vamos a hacer un control de stock, una cosa de esa. Entonces vamos a ver, o una venta, por ejemplo, donde guardamos una venta y actualizamos el stock, por ejemplo, con un solo botón. Entonces de esa forma van a ver ya cómo trabajamos con dos tablas o más, con una sola conexión. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? No, por lo menos, por ahora. Bien, excelente. Yo les voy a pasar ya de antemano en algún mensaje interno, más o menos qué es lo que pretendo que tenga el trabajo final de ustedes, así ya se van preparando y van llegando con un poquito más de tiempo, ¿sí? Otra cosita, yo creo que para el día martes de la semana que viene ya va a estar habilitado como para que ustedes bajen la consigna final y ya tenga habilitado como para que puedan subir el ejercicio, ¿sí? Bien, creo que está todo. Si quedó por ahí algo colgado o se les surge alguna duda, chicos, consúltenme por correo o mándenme un mensaje y preparamos para el próximo video, ¿sí? Profe, una consulta que quiero hacer. Sí. ¿Estos códigos, digamos, los puede pasar en algún PDF, en algún Word que nosotros podamos verlo? ¿Esto? Sí. Sí, si quieren yo les subo como subí la clase pasada. Sí, mejor para así, digamos, los puedo bajar y de hecho cuando los voy leyendo cuando vaya a trabajar, porque por ahí no me dan tiempo. Ahora que me sale un nuevo trabajo, medio complicadito. Está Lo bien, está bien. Sí, que perfecto. estamos con el trabajo de práctica también, que también tenemos Ajá. fecha de entrega y nos van a hacer PowerPoint, toda una presentación. Además cursamos estadística, que también es todo número, y además tenemos que hacer esto ahora. Es como que se nos juntó todo de una. No habiendo Profe. cursado la práctica de base de datos, porque nosotros en base de datos no vimos práctica. Ah, base de datos, ¿le hicieron práctica? No, por eso es muy complejo lo que está dando, porque es mucho para el tiempo que tenemos. Una semana, las 3 materias exactas son bastante amplias. Ajá. Bien. Bueno, Javier y todos los demás, ¿no? Les reitero, todas las consultas que ustedes tengan, ya sea de base de datos o que tenga que ver con nuestra materia, no hay ningún problema. Realicen las consultas, háganlas, ya sean por mensajería interna o en los foros, ¿sí? Consulten y vamos a ir evacuando todas las dudas. Todo lo que sea ayuda, no hay ningún problema. Es más, si por ahí tienen algún problema puntual con algún trabajo, con algún ejercicio que están haciendo, algún formulario, y está dentro de mi posibilidad poder conectarme, combinamos y hacemos un meet entre los que estamos, los que somos, y tratamos de resolver el problema, no se haga ningún problema. O sea, estamos para acompañarles a ustedes justamente en estos momentos. Así que... Profe. Sí. ¿Podría, no sé, sus posibilidades, dejarnos el trabajo esta semana en lugar de la otra? Porque a mí, por ejemplo, me queda libre solamente los sábados para poder sentarme realmente a... Pero si no hay inconveniente, no sé eso cómo se maneja, pero... Bueno, extraoficialmente sí. Yo les voy a pasar en el foro de novedades, les voy a pasar la consigna básica, por lo menos, como para que ustedes ya trabajen, ¿sí? Claro, por ahí y más, por ahí nos van a surgir dudas seguramente y capaz que la podemos charlar el lunes. Exactamente, la idea es esa. La idea es que ustedes se acerquen todas las dudas.
Si está dentro de mi disponibilidad horaria, no tengo ningún problema en hacemos una pequeña reunión Meet, ¿sí? De media hora o 20 minutos y evacuamos algunas dudas. O sea, hay algunos temas que por ahí son difíciles de responder en un foro o de responder en un correo. Pero hacemos un Meet y en un ratito evacuamos todas las dudas, ¿sí? Claro, porque como decía el compañero ahí, nosotros lo que tuvimos de base de datos era solo teórico y no tuvimos ninguna ejercitación práctica como para crear una base de datos y utilizarla, digamos. Entonces Ajá, ahora sí, sí, recién sí. lo estamos Bien. viendo, entonces como que es un poquito complejo. No es nada de Claro, otro ver mundo la por lo que yo estuve posibilidad, viendo, pero por ahí no es, como que me falta, tenemos que reflotar, sí, nos falta la faltaría ese práctica. equipo. Sí, sí, sí. Sí, Sea la como, creación de la base de datos se hace una vez en el proyecto y ya queda. Pero por ello, como le contaba a otro compañero en otra oportunidad, cuando nosotros trabajamos en sistemas, lo más importante es la estructura de datos, ¿sí? Y cuando decimos estructura de datos, no hablamos solamente de base de datos porque podemos tomar información de diferentes o datos y almacenarlos en diferentes formatos, ¿no? La estructura de datos es primordial, tenemos que definirla bien y recién ahí, una vez que la tenemos armada y definida, ahí recién ponemos en marcha el desarrollo de la aplicación. Nosotros normalmente en programación empezamos a aprender a programar, empezamos a manipular diferentes estructuras de datos, hasta que en algún momento llegamos a lo que estamos viendo hoy, que sería una base de datos. El archivo de base de datos, en programación lisa y llanamente, ¿sí? Como materia, nosotros no la estudiamos. La estructura de datos se ve en otra materia, que es donde yo empiezo a analizar la información, analizo el circuito, el sistema que estoy desarrollando, y en función de los diferentes procesos, la comunicación entre ellos, los datos que se manejan, ahí es donde yo voy a definir una estructura de datos a utilizar. Cuando digo estructura de datos a utilizar, estoy diciendo si voy a tener 5 tablas, 10 tablas, 20 tablas, 80 tablas, ¿sí? En función de cómo voy a descomponer la información del problema real para llevarlo a mi sistema. Una vez que yo tengo esa estructura de datos armada, recién es ahí donde yo me pongo a desarrollar mi programa. Y yo digo, bueno, este proceso lo voy a trabajar en esta interfaz y ahí empiezo a traer los datos de un lado y del otro, ¿sí? Yo le voy a tratar de armar un pequeño ejemplo que por ahí es muy básico, pero resuelve un montón de cosas en la cabeza. Un pequeño sistema de control de stock básico, donde ustedes vean que tenemos diferentes tablas para llevar el stock y los movimientos en sí, y ver cómo en 2 o 3 formularios nosotros podemos darle vida a todo eso y vemos cómo la información empieza a fluir, entra por un lado, va saliendo por otro, y cómo vamos descomponiendo en la estructura de datos. Es un poquito como para que ustedes lo vayan viendo y lo vayan palpando, porque por ahí nosotros arrancamos con Arrays y terminamos con una conexión a una base de datos con tablas que normalmente ya están armadas, que nos dan para trabajar. Y el lograr la estructura de datos es toda una materia aparte. Así que vamos a tratar de fortalecer eso entonces. Y en una de esas, depende cómo estamos de tiempo, los viernes ustedes no tendrían inconvenientes de hacer una clase. Yo puedo, tenemos, pero después de bueno, a las 9 yo creo que sí. tenemos con el profesor de práctica que nos tiene que corregir el último avance. Ah, perfecto. Entonces, bueno, vemos por ahí, coordinamos y hacemos algo, ¿sí? Pero no, eso lo pueden hacer antes con el otro profe, si no llega hasta las 9 de la noche, creo, su horario. No llega, será de 7 a 7 y media, 8. Y bueno, no sé si te Bueno, puede, por ahí profe, entonces lo hacemos tipo el 9. viernes. El viernes de 21 a 22, por ahí lo hacemos. Y tratamos de ver algo extra, ¿sí? Buenísimo. Bueno, excelente entonces.
Paramos un poquito la grabación.